Hola, profe. ¿Sí? Hola. ¿Ya volvieron? Bueno, hoy vamos a empezar la guía de sistemas abiertos. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vieron en la clase teórica y después seguimos con los ejercicios. A ver, ¿ustedes me escuchan bien ahí? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, ahí les comparto. Ay. Disculpen. Ahí está. Bueno. Bueno, aquí tienen algunas operaciones de la industria de alimentos que, bueno, a lo largo de la carrera van a ir planteando y estudiando. Y empezamos a ver eso desde lo básico, claro. Entonces, para los sistemas abiertos, ustedes habían visto, a ver si se acuerdan, el volumen de control, ¿sí? ¿Se acuerdan lo del volumen de control? Sí. Bueno, tienen un determinado volumen a donde ingresa un fluido, sale, y ustedes van a definir ese volumen de control, a ver que pongo el puntero, con una línea discontinua, ¿sí? Y podemos definir a la entrada, y ahora lo vamos a ver, con los subíndices E o 1, salida, S, 2, y bueno, puede haber más de una entrada y más de una salida. ¿Sí? Esto yo me he basado en el capítulo 4 del libro de Morán Shapiro. Creo que lo tienen cargado en el campus y está bueno si lo pueden leer, así ven con más detalle. ¿Sí? Todas las demostraciones. Bueno, empezamos con el principio de conservación de la masa para ese volumen de control. Y lo que ustedes vieron es, por ejemplo, un balance de materia, y decimos que el cambio en la cantidad de masa contenida en el volumen del control durante el intervalo de tiempo delta t es igual a la masa que entra menos la masa que sale, ¿sí? El cambio T más delta T es la masa que entra menos la masa que sale. Nosotros vamos a usar flujos másicos, es decir, la variación de la masa con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Qué sería esto? La variación de la masa en ese volumen de control con respecto al tiempo va a ser la sumatoria de esos flujos másicos en la entrada menos la sumatoria de los flujos másicos a la salida. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Bueno. También esto es algo útil, luego para los cálculos, tenemos que el flujo másico es la densidad por el área que atraviesa el fluido por su velocidad. Entonces podemos escribir a ese flujo másico como el área por la velocidad sobre el volumen específico, ¿sí? Porque el volumen específico es la inversa de la densidad. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, eso también lo ven en las unidades. En el estado estacionario, ¿alguien me cuenta qué significaba el estado estacionario? ¿Se acuerdan? ¿Lo entendieron? Bueno, ahora lo vemos. La variación en el ¿Que no estado... dependía del tiempo era? ¿Cómo? ¿Que las variaciones del sistema no dependían del tiempo? No, la variación con respecto al tiempo es cero. La variación de la masa con respecto al tiempo es cero, ¿sí? O sea, tenemos un flujo continuo que no varía con respecto al tiempo.
¿sí? Entonces esa variación va a ser igual a 0. Entonces, en el balance de masa tenemos, como lo habíamos visto recién, esta ecuación, y en el estado estacionario este término va a ser igual a 0, y por lo tanto la sumatoria de los flujos másicos a la entrada va a ser igual a la sumatoria a la salida. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, y ahora, con respecto a la conservación de la energía en este volumen de control, tenemos el volumen de control y los distintos términos para el balance de energía que podemos considerar, ¿sí? Tenemos, bueno, ya los flujos másicos a la entrada, a la salida. Este esquema está en inglés, por eso tenemos diferentes subíndices, ¿sí? Pero ustedes entienden. Tenemos que, por ejemplo, el flujo ingresa a una altura Z y sale a una altura distinta. ¿Esa altura con qué término del balance está relacionado? Energía potencial gravitatoria. Muy bien. Después tenemos la energía interna, el término de energía cinética, aquí la energía potencial, a la entrada y a la salida, ¿sí? Inlet y exit. Por eso I, E, ¿sí? Y también para el balance de energía puede existir un intercambio de energía con el entorno, ¿sí? Tenemos este volumen de control en forma de calor y de trabajo, ¿sí? Que pueden ser también que el calor salga y que el trabajo entre, ¿no? ¿Puede ser o no puede ser? Sí. Puede ser, ¿sí? Bueno, aquí está ejemplificado de esta forma el intercambio. Bueno, entonces, repasando el balance de energía, tenemos que la variación de energía en ese volumen del control con respecto al tiempo va a ser todo esto, ¿sí? El calor menos el trabajo y los términos de energía interna, cinética y potencial a la entrada y a la salida, ¿sí? Y ahora también quería aclarar cómo consideramos el trabajo en ese volumen de control, porque se deben acordar del trabajo de flujo que les comentó el profesor. Entonces tenemos aquí este término de trabajo, a través del volumen de control, ¿sí? Y también, bueno, es esto, trabajo asociado a la presión del fluido, cuya masa se introduce en las entradas y se evacúa en las salidas. Y el término este engloba todas las demás transferencias de energía en forma de trabajo a través de la frontera de ese volumen de control. Entonces, esto se relaciona con el trabajo de flujo y esto con los otros tipos de... Y lo podemos escribir también de esta forma, como lo habíamos visto recién, que el área por la velocidad es el flujo másico por el volumen específico, ¿sí? Esto nos sirve acomodar estos términos de esta manera para ver más adelante cómo escribimos el balance de energía, ¿sí? Entonces vamos a tener, aquí está escrito como S', el profe lo puso S, trabajo de eje. Yo le pongo un prima para que no se confunda con S de salida, ¿sí? Bueno, el trabajo de flujo. Entonces, como teníamos recién, reemplazando,
el término de trabajo, sacando factor común, el m punto, lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? P por B, m punto, P por B, perdón. ¿Y qué era U más P por B? ¿Se acuerdan? Entalpía. ¿Cómo? Dijo entalpía, creo. La entalpía. U más P por B es la entalpía. Entonces, lo vamos a escribir de esta forma, ¿sí? U más P por B, entalpía. El profe les habló todo como, esto es todo en términos específicos, ¿sí? Con las letras minúsculas, ¿sí? Nosotros vamos a decir, sabemos que es la entalpía específica, la energía interna específica, pero decimos directamente entalpía, energía interna, ¿sí? Bueno, seguimos con las formas de expresar el balance, ¿sí? Aquí, si tenemos más de una entrada, más de una salida, tenemos que escribir las sumatorias, ¿sí? De esas entradas y salidas. ¿Qué más? Nosotros vamos a trabajar, los problemas que tenemos son en estado estacionario, ¿sí? Y en este caso no vamos a considerar los periodos de operación de arranque y parada de los equipos, ¿sí? Y los flujos de masa y flujos de energía transferidos en forma de calor y trabajo van a ser constantes en el tiempo. Entonces, aquí, si estamos en el estado estacionario, ¿hay algún término que se va a hacer cero? ¿Están? ¿El calor puede ser? No. Acordate como en el balance de masa, la variación de masa con respecto al tiempo era cero en el estado estacionario, ¿sí? Y en el balance de energía, en el estado estacionario, la variación de energía con respecto al tiempo va a ser cero, ¿sí? El calor va a ser cero si no hay transferencia de calor, pero estamos hablando en este caso del estado estacionario, ¿sí? Entonces, esto lo habíamos visto recién con el balance de masa y ahora el balance de energía, ¿sí? Las variaciones en el estado estacionario de la masa y de la energía con respecto al tiempo son cero. Entonces, otra vez, las sumatorias de los flujos másicos. Aquí lo que habíamos dicho recién es igual a cero y lo podemos escribir de esta manera al balance de energía, ¿sí? Me dicen si voy muy rápido. Ustedes los ubican a todos estos términos, ¿no? Sí. Y bueno, aquí el puntito de arriba significa que es el calor por unidad de tiempo, igual que la masa y el trabajo. ¿Sí? Sí. Bueno, seguimos. Aquí tenemos un caso, si tenemos, por ejemplo, solamente una entrada y una salida, vamos a tener que M1 es igual a M2, a la entrada y a la salida, entonces va a ser un valor constante, el mismo, el M punto, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Podemos sacar factor común, en este caso particular, y podemos plantear el balance en función de las diferencias de los términos, o sea, estas diferencias delta H, delta Z, ¿sí?
a la entrada y a la salida del volumen de control. Después vemos con números. ¿Sí? M punto, delta H, delta de energía cinética, delta de energía potencial. Para simplificar. Bueno, hasta allí está entendida el planteo de los balances. Sí. Vamos a ver, empezamos con el problema 1. Tenemos aire que entra a un compresor que opera en estado estacionario a un valor de presión, temperatura y velocidad, ¿sí? A través de una sección. O sea, ingresa el aire por una sección de este valor de área, ¿sí? Y tienen los datos a la salida de presión, temperatura y velocidad. Tienen calor cedido al ambiente, el dato de ese calor, y tenemos que calcular la potencia consumida por el compresor. O sea, cuánto necesita para que funcione, ¿sí? Y aquí, como vieron con el profe, les mostró algunos modelos de compresor. Bueno, este es un compresor verdadero, y estas son como representaciones de gráficas de compresores, ¿sí? Aquí tienen el eje, esto gira, ¿sí? Es la entrada y por donde sale el gas, ¿sí? Aquí tienen otra forma. Y nosotros en los problemas vamos a usar representaciones así bien simples, ¿no? Bueno, como habíamos visto recién, con el tema del volumen de control, para estos problemas es conveniente, bueno, para todos los problemas, es conveniente representar el sistema, ¿sí? Con el cual vamos a trabajar. Vamos a definir el volumen de control conveniente para resolver el problema. Vamos a ver qué datos tenemos, cuáles son las incógnitas, qué consideraciones tenemos para simplificar el cálculo. Y vamos a plantear los balances de masa y energía, ¿sí? Entonces, el sistema es el compresor. ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí, perfecto. Tenemos la entrada y la salida. Y bueno, aquí tenemos que completar con los datos que nos da el problema, ¿sí? A la entrada tenemos... Ay, a ver qué muevo... Un momentito, ¿eh? A la entrada la presión es de un bar, está clarito. La temperatura 290, velocidad 6 metros por segundo. Y el área se las dan, no tienen que calcular, porque les pueden dar también el valor del diámetro de la entrada, ¿sí? Ahí está. A la salida también tienen la presión, la temperatura y velocidad, tienen el valor del calor, y tienen que calcular esta potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué consideraciones podemos tener en cuenta? Que no hay energía potencial gravitatoria. Ajá, que es despreciable. Siempre el estado estacionario, ¿sí? Y consideramos al aire como un gas ideal diatómico, ¿sí? ¿Les parece esta consideración o no les parece? Yo no entendí bien la consideración de la gravedad. Claro, porque mira, a ver, para que vaya para atrás. Por ejemplo, tienes una entrada y salida del gas, aquí entrada y salida del gas, que la variación de la energía potencial se puede considerar despreciable, ¿sí? Porque hay muy poca diferencia de altura, ¿sí?
o sea, de distancia entre los dos puntos, de entrada y salida. ¿Vos tienes presente el término de la energía potencial? Sí, lo tengo presente en el ejercicio, decís. Claro, el término de energía potencial es G por la diferencia de alturas respecto de una referencia, ¿sí? Ah, ahí está, ahora sí. ¿Sí? ¿Está? Sí, ahí está, gracias. Bueno, entonces, seguimos. Tenemos en cuenta estas consideraciones y las vamos a usar en los balances de masa y energía. En estado estacionario, para el balance de masa, como hemos visto recién en el repaso, tenemos que la sumatoria de los flujos másicos a la entrada es igual a los de la salida, y tenemos solo una entrada y solo una salida. Entonces, bueno, nos queda esto, ¿sí? Un solo valor de m punto. Y en cuanto al balance de energía, ¿qué términos podemos simplificar? El de la gravedad y la diferencia de altura, ¿o no? El último término que está dentro El último. del corchete. Bueno, yo lo tenía aquí puesto como los deltas, como habíamos presentado recién. Y... bueno, no se me simplificaron ahí. Ahora lo vemos. Vamos a Sí, calcular. igual se habían tachado, creo. Yo no Aparecían lo vi. tachados. No lo vi. Ahora sí. Gracias. Ahí está. Es que me molesta la barrita de estado del Zoom. A ver, ahora. Bueno. Muy bien. Entonces, nuestra incógnita era la potencia. Esto se simplifica y vamos a calcular estos términos, ¿no? Para obtener la potencia. Vamos a empezar por el m punto. Ahí está. Que se acuerdan que era igual a esto. Y considerando al aire como un gas ideal, ¿sí? Tenemos, bueno, esto ustedes ya lo saben, lo conocen. P por B es N por R por T, donde N es la masa sobre el peso molecular, ¿sí? Si yo paso de término a la masa, vamos a tener el volumen específico, que era la B minúscula, que a su vez es la inversa de la densidad, ¿sí? Entonces tenemos este valor. ¿Tengo datos para calcular esto? Y me confunde un poco, ¿cuál es el símbolo de la densidad? ¿Es el que está despejado en la última ecuación en negrita o no? Y la otra es la presión. Sí, es una ρ, una Claro, letra genial. griega, que sí está muy parecida a la P minúscula. Sí. ¿Sí? Entonces yo les preguntaba si podía calcular la densidad. A ver. ¿Puedo o no puedo? Sí podemos, ¿nos darían dos valores distintos o nos daría lo mismo por el cambio de temperatura? Porque tenemos dos presiones y dos temperaturas distintas. Muy bien, sí, está muy bien. Entonces,
por ejemplo, aquí lo que yo pensé es, teniendo en cuenta lo que dijo la compañera, y además, si el m punto a la entrada es igual que a la salida y es un solo valor constante, ¿sí? Puedo calcular, por ejemplo, para el punto de la entrada, ¿sí? Teniendo en cuenta los valores a la entrada. ¿Cómo? A ver, vamos para atrás. Si yo tengo en cuenta que en el estado estacionario tenemos, y además teniendo una sola entrada, un solo valor, un solo flujo de entrada y uno solo a la salida, tenemos que m punto a la entrada es el mismo que a la salida y es un solo valor, m punto, ¿sí? Sin los subíndices. ¿Sí? Entonces, claro, sí. si yo calculo m1, tengo el valor de m2. Claro. Entonces, puedo usar los valores para calcular ρ1, ¿sí? Y después bueno, el A ya es un dato y la velocidad también. ¿Sí? Ahora, ¿el área no cambia también de entrada a salida? Sí, ¿Siempre usamos el de la entrada? tienes que usar el dato, o sea, coherente con lo que quieras calcular. A ver. Aquí tienes el dato solamente de la entrada. Del de la entrada, claro. Si Y quisiera, pero, o sea, si M1 es igual a M2, que es igual a M, y me cambia a mí... porque también me varía la velocidad, claro. Se ve, listo, no dije nada. sí, está bien el razonamiento. Claro. ¿Sí? O sea, ustedes vean qué datos tienen para sacar las incógnitas. Se las tienen que ingeniar. ¿Sí? Claro, buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿En qué estábamos? Tendríamos que poner los valores y calcular m. Sí. A ver si me dicen cuánto vale m punto. A mí me dio 0,721 kilogramos por segundo. Va a ser 0,722 si redondeo. Sí. A mí El me da peso molecular del aire era 29 18. Claro. Ari, por kilomol. ¿en qué unidades te quedó? Kilogramos por segundo. ¿Cuánto dijiste que te dio, Ari? 0,722. Aquí tienen el valor de la densidad. Y ahí está el resultado del caudal máximo. La masa, claro. Yo estaba calculando la densidad y me daba 1,2. No entendía qué estaba haciendo mal. Claro, Ari fue más allá. Buenísimo. Sí, ella ya calculó el flujo máximo. ¿Sí? Bueno, siempre recordar lo conveniente de usar las unidades cuando hacen los cálculos.
¿sí? Porque ahí se pueden dar cuenta si tienen algún error. Claro, sí. Bueno, ¿hasta ahí entendido? Estamos calculando, bueno, estamos por calcular la potencia, ¿sí? ¿Podemos seguir o alguien tiene dudas del cálculo? A mí me dio. Bueno, ¿seguimos? Sí, sí. Entonces, ya teníamos el m punto y nos falta calcular estos otros dos términos. La entalpía para este gas, aire, va a ser, como habían visto antes, Cp delta T. ¿Sí? Aquí un detalle, tenemos el delta H molar, porque tenemos, ¿se acuerdan cuando estudiaron las P ideales? Que este Cp del gas ideal diatómico era 7 medios R. ¿Se acuerdan? Sí, 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 Y sí. este valor les va a dar en kilojoule por kilomol. ¿Sí? Mol. Pero nosotros aquí estamos trabajando con masa, no con moles. Entonces, vamos a tener que pasarlo a, bueno, la entalpía específica, ¿sí? Por unidad de masa, teniendo en cuenta el peso molecular, ¿sí? Claro, sí, buenísimo. Bueno, eso lo tienen que tener, por eso les decía lo de las unidades, porque si ustedes calculaban hasta aquí y después iban para aquí, si usaban las unidades, cuando escriben en los cálculos se iban a dar cuenta de que no podían, porque aquí tenían kilomol, ¿sí? Y aquí tienen kilos por segundo. ¿Entienden lo que les explicó? El Sí, tema sí, de- se entiende. Bueno. Y después para la energía cinética, esto ya lo saben, es la velocidad a la salida al cuadrado sobre 2 menos la velocidad a la entrada al cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Quieren hacer ese cálculo? Sí, ahí va. Me dio menos 16 metros al cuadrado sobre segundo cuadrado. Muy bien. ¿Y ese metro cuadrado, segundo cuadrado, cómo lo engancho aquí? ¿Alguien tiene En la idea? ecuación, ¿cómo lo...? Esto es ¿Sí? Bueno, les cuento. Aquí tenemos, porque aquí vamos a tener unidades de energía, ¿sí? Por unidad de tiempo. Entonces, este metro cuadrado sobre segundo cuadrado es equivalente a joule por kilogramo. ¿Sí? Para que no digan, ay, ¿qué hice? Metí la pata. Joule, a ver si se acuerdan, es newton por metro, ¿sí? Y los newton son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Hasta ahí vamos?
Sí. ¿Se acuerdan? Masa por aceleración. Masa por aceleración. Sí, sí. Y lo que ya nos quedaba de recién, metros, este metro sobre kilogramo. Y se van los kilos y nos queda esto, ¿sí? Así que ustedes, cuando calculan como corresponde y bueno, que sepan que esto equivale a joule por kilogramo, ¿sí? Claro, buenísimo. Entonces, ahí puedo, me parece que aquí ya tenemos todo para calcular la potencia. ¿Ustedes la pueden calcular? ¿Y me dicen cuánto les sale? Dale. Ojo con los kilojoules y los joules, ¿sí? Me dio menos 4,85 kilojoules por kilogramo. Está muteada, profe. Ay, sí. Puede ser que haya hecho algo mal, ¿eh? Ojo. A mí me da distinto. Mira, aquí tienen los ¿Pasaste términos. el menos 16 a kilojoules? Estoy haciendo el cálculo con los números que están ahí en el Power. Y sí, igual hice el pasaje antes, pero... A ver, No, perdón, ahí está. Me había comido un término, por eso no me daba. Me dio menos 118, ¿puede ser? O también. A ver. sí, sí. Sería menos 118,6 kilogramos por kilojoule, así el redondeo. Bueno, aquí tenemos, esto, tener en cuenta el signo del calor, ¿sí? Calor cedido al ambiente es negativo. Después, bueno, aquí podían calcular, bueno, aquí es conveniente usar, pasar los minutos a segundos. Y bueno, aquí está marcado en rojo para que vean que también el término de la energía cinética es despreciable con respecto a los otros términos. ¿Sí?
Claro, sí. Ahí está. ¿Sí? ¿Entendieron más o menos la mecánica del planteo del problema? Sí. Sí, ahí lo Siempre hice y me dio igual. Una consulta. Viste que cuando arrancó el problema nosotros teníamos un recuadrito que decía, bueno, primero como plantear el sistema, después los datos. Siempre nos conviene, digo, en todos los ejercicios, más allá de lo que nos pidan, hacer como cumplir ese punteo y después arrancar a resolver propiamente, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, saber bien qué datos tienen, cuál es el volumen de control, porque esa es su conveniencia, la elección del volumen de control, ¿sí? También las suposiciones, porque ahí simplifican. Bueno, esto es lo que nos parece que les puede ayudar para resolver este tipo de problemas. Y después, en los otros problemas también, por ejemplo, antes cuando hacían las tablas para completar los datos del vapor en los distintos estados, o sea, plantearse los esquemas, los gráficos que puedan, ¿sí? Así no se les pierde ningún dato. Bueno, los esquemas siempre son muy útiles, ¿sí? Bárbaro, gracias. Bueno, seguimos. Hay aquí kilojoule por segundo, kilowatt, para terminar. Vamos al problema 2. Tenemos una bomba que impulsa en estado estacionario una masa de agua de 10 kilogramos por segundo por una tubería. La presión a la entrada es un bar, la temperatura es de 20 grados Celsius y la velocidad 3 metros por segundo. La presión a la salida, le dan el dato, temperatura y velocidad. Y tenemos que la salida está situada 15 metros por encima de la entrada. Tenemos que determinar la potencia requerida por la bomba, ¿sí? Y aquí de nuevo, una bomba, bueno, distintos tipos de bombas, ¿sí? Y cómo se usan los símbolos de las bombas. En algunos pueden ser planos, diagramas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la bomba, el punto de la entrada y el punto de la salida, ¿sí? Y tenemos definido el volumen de control. Vamos a poner los datos. Tenemos el valor que tenemos. Una masa de agua de 10 kilogramos por segundo, ¿sí? El M punto. Datos a la entrada y datos a la salida. Aquí, como recién preguntó la compañera, vamos a definir la referencia de la altura aquí como 0 y 15 metros por encima de la entrada, el Z2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces aquí no vamos a poder despreciar justamente en este caso el término de energía potencial. Queremos saber la potencia requerida por la bomba. Pero se puede despreciar la entalpía, ¿no? ¿Cómo? Se puede despreciar el delta H, ¿no? ¿Por qué? Porque la temperatura es igual al inicio y al final. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vemos. Y una pregunta, ¿la energía cinética no se puede despreciar siempre igual? ¿O vamos a tener que igualmente calcularla? Porque en la teórica creo que lo habíamos visto que no hacía tanta falta. Claro. Pero, o sea, A como ver, yo lo pongo está mal, o lo puedo tacharlo y justificarlo.
ustedes, o sea, el término siempre no aplica, porque justamente estamos haciendo estos análisis de los sistemas y de entrada no pueden, o sea, sin plantear todo, no pueden decir, bueno, desprecio todo. Primero lo plantean y fundamentan por qué lo desprecian, ¿sí? Claro, pero ¿en qué situación, por ejemplo, podría yo considerar que no sea despreciable? O sea, ¿qué se me tiene que dar? Bueno, ahora lo vamos a ver en los distintos problemas, ¿sí? Pero en general, Dale. bueno, sí. Eh, bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos planteando los datos, ¿sí? A ver. Entonces, bueno, ya tenemos los datos. Vamos a seguir con las consideraciones y los balances, ¿sí? El estado estacionario, también las pérdidas de calor al ambiente, despreciables. ¿Por qué? Porque en las bombas, bueno, suponemos esto, que en el funcionamiento de la bomba no hay una pérdida de calor y significativa, ¿sí? Y ¿Cómo? las Ah, bombas, decimos que es despreciable, claro, sí. sí, o sea que la pérdida de calor, o sea, el calor generado por el funcionamiento del equipo de la bomba es despreciable. Y tenemos que estamos trabajando con agua. Entonces, bueno, la densidad la vamos a tener constante a la temperatura de operación, ¿sí? Que es 20 grados. ¿Sí? Y que la temperatura de ese fluido se mantiene también constante, ¿sí? Creo que en operaciones 1, bueno, van a ver mejor el funcionamiento de la bomba ya más específicamente, porque hay muchas cosas para considerar también para el funcionamiento. Nosotros aquí estamos viendo la parte básica, ¿sí? Bueno, seguimos con el balance de masa. De nuevo, como habían visto en el esquema, una entrada, una salida, y el balance de energía también en la forma simplificada. Y a partir de estas consideraciones puedo sacar este valor de calor y tenemos que calcular esto, ¿sí? Aquí nosotros tenemos valores, a ver, tienen un valor de velocidad a la salida y a la entrada, entonces, bueno, voy a calcular, voy a usar esos datos para calcular el término de energía cinética, ¿sí? Bueno, entonces me queda la ecuación de este balance de esta forma. Y aquí, ¿ustedes qué ven de distinto? ¿Cómo está escrito delta H? Exacto. Bueno, delta H, en el caso de las bombas, ahora les muestro en qué pasa. Porque, a ver, sí, aquí está. A ver, si nosotros tenemos la densidad constante y el fin de la bomba, bueno, es aumentar la presión o impulsar un fluido, ¿sí? Es más fácil tener el dato del delta P que del delta H, ¿sí? De ese fluido. Esto siempre en las bombas, ¿no? En las bombas. En las En bombas. ningún otro sistema. No, no. Esto porque es un líquido, ¿sí? Después, si tuvieras un vapor, el delta H lo tienes que calcular como venían calculando en función de las condiciones del vapor, ¿se acuerdan? Sí, genial, gracias. Bueno.
Entonces ahora les explico por qué podemos escribir el delta H de esa forma, ¿sí? La entalpía es U más P por B. Si diferenciamos, ¿sí? Tenemos du más P de B más B de P, ¿sí? Y escribiéndolo como deltas, tenemos esta forma. Y en el caso del agua, el delta U, o sea, un líquido, va a ser M por C por delta T más P por delta B, ¿sí? Más delta P sobre ρ, que era el término que estábamos viendo. Y la inversa de B. El delta T, habíamos dicho, también por los datos, que no variaba la temperatura y que la densidad se mantenía constante, ¿sí? Entonces tampoco variaba el volumen específico, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cómo fue que del volumen ahí se transformó en estar dividiendo digamos, en forma de densidad al delta de presión? Porque el volumen específico, la densidad es la inversa del volumen específico. Es verdad. ¿Sí? Entonces, Sí. Simplificando estos términos, nos queda que delta H es delta P sobre ρ. ¿Sí? Que es lo que habíamos escrito recién en el balance. Entonces, bueno, ustedes tienen cómo calcular este delta H. Sí, ¿o no? Tienen datos para calcular la variación de energía cinética y la de energía potencial. Y les queda, a ver, ¿están calculando? Sí, espera. La densidad la tomamos como que es 1. Ujú. ¿En qué unidades iría la densidad en este caso? Masa sobre volumen. Sería, por ejemplo, a ver. 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico.
¿Cuánto La les dio? presión 0,036, puede ser. Ahí tienen los resultados de los distintos términos. Perdón, a mí el LH no me da eso. A ver, Yo la ¿Cuánto te dio, presión, Ari? soy Coti, no soy Ari. No, sí, le preguntaba a Ari igual, para que se empate. No llegué no sé cómo poner las unidades para llegar a 36. Claro, mi problema es ese, porque me parece que es por una cuestión de unidades. Arriba es en kilopascal la presión, ¿o no? sí. O sea, 36 kilopascal dividido 1 por 10 a la menos 3, dijiste, ¿no, profe? No, a la 3. A la 3, con razón. Claro, porque si el agua es 1 gramo por mililitro, es 1 kilogramo, a ver qué estoy diciendo, sí, 1 kilogramo, 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Claro, o sea, pero si hago 36 kilopascal dividido 1 por 10 a la 3, me da 0,036. Claro, no es kilopascal, es 10 a la 5 pascal. Un bar es 10 a la 5 pascal, o 100 kilopascal. Es que igual no te está dando en kilojoules, si tenés 0,036. ¿No te da en kilojoules? En kilojoule puede ser. Claro, si lo multiplicas por 1000, ya te da 36 joules Joule. por kilogramo, como te tiene que dar. Porque si vos estás trabajando con kilopascales y metro cúbico y kilogramo, te va a dar en kilojoules. Por eso no está tan chiquito. Ah, está bien, claro, ahí estaba el error. Claro, está perfecto. ¿Se entendieron la? Entonces, ¿cómo es la presión? El término de la presión es 1,36 menos 1 en bar, que sería por 10 a la 5 pascales. A ver si puedo escribir. A ver. No me funciona. Mm, 2506,5 les dio. menos. Sí, me dio No menos sé, 2506,5. No llegué a anotar la ecuación de la energía potencial gravitatoria. Ahora lo vemos. Ahí. ¿Sí? Esto lo tienen, ¿no? Y, a ver. Esto es fácil. Eh, 15 eran. ¿Les da eso? Sí, me dio. Bueno. Y a ver, el resultado. Oye. Aquí, bueno, ¿cuánto les daba?
2.506,5. Menos 2.506,5. Aquí un detalle, esto está en watts, que entre otras cosas, cuando vayan a elegir la bomba, ustedes saben que esto es lo que necesitan para el trabajo que les pide el problema, ¿sí? Que en muchos catálogos están en HP. ¿Les suena HP? Por favor. Y aquí tienen la conversión. Bueno, seguimos. Perdón, profe, a vos te da positivo los HP, pero a mí me da negativo. Claro, sí. Porque vos, o sea, aquí nosotros estamos haciendo el balance de energía. ¿Y por qué es negativo? Porque vos tienes un volumen de control, ¿sí? Y estás considerando el fluido y el trabajo que tienes que darle a ese fluido, por eso es negativo. Sí, pero lo que voy es que, ¿por qué cuando la pasás a HP es positivo? Ah, no, no es positivo. Bueno, sí, este es el valor que vas a buscar vos en el catálogo. Una bomba de tantos HP o de tantos watts. Lo ves en positivo, en valor absoluto. O sea, la potencia del motor que va a tener, la potencia del motor la vas a buscar en HP positivo. Ay, no me entiendes. No, sí, ok. O sea, por más que a mí me dé negativo en watts, después cuando expreso el resultado en HP lo tengo que poner en positivo. Sí, a ver, o sea, vos cuando hagas la conversión te va a dar negativo, pero lo que yo les quería decir como dato de color es eso, que cuando busquen en el catálogo van a tener esos valores. Ah, listo, ahí está. ¿Sí? Profe, ¿podés volver un segundo para atrás que anoto rápido la ecuación de la energía potencial, que no llegué a anotarla? ¿Está? Sí, gracias, ya está. Bueno, vamos para el otro problema, el número 3. Aquí. Ahora sí, vapor. A ver qué hora es. Vapor de agua que entra a una turbina. Entra vapor a través de un conducto de 0,2 metros de diámetro. Aquí sí tienen el diámetro del conducto, no el área que atraviesa el fluido. Tienen la velocidad de entrada, presión y temperatura. Después tenemos que el vapor sale de la turbina, por un conducto de otro diámetro, presión y temperatura. ¿Sí? Tenemos que suponer proceso adiabático y tenemos que calcular la velocidad de salida del vapor, el caudal másico en kilos por segundo y el trabajo entregado por la turbina. Entonces, bueno, aquí tenemos formas de aprovechar el flujo del líquido de aquí del agua para impulsar el eje, para mover el eje, ¿sí? Y de ahí, de esa forma, obtener energía. ¿Sí? ¿Ustedes sabían cómo funcionaba esto? ¿Sí? De un Algo nivel, charlamos en la teórica, sí. claro, buenísimo. Aquí tienen las turbinas, no sé si ustedes vieron que yendo por Costanera, Retiro, están estas torres, y ahí está una estación de generación de energía.
¿sí? Y bueno, si quieren consultar, está la página de internet. Y también aquí les dejé un videito de YouTube para que vean, si les interesa, cómo pasa el vapor por la turbina, ¿sí? Entonces, de nuevo, con nuestro sistema, ¿sí? Aquí tenemos la representación de la turbina, el eje, que va a generar una potencia, un trabajo, y tenemos los datos, ¿sí? A la entrada y a la salida. Tenemos que calcular la velocidad de la salida, la potencia, y bueno, las consideraciones de nuevo son el estado estacionario. Nos dicen en el enunciado que supongamos un proceso adiabático, ¿sí? O sea que el intercambio de calor con el entorno de este volumen de control va a ser 0, y también suponemos que la variación de la energía potencial es despreciable. Entonces, en el balance de masa, podemos escribir esto de nuevo. Despreciamos estos términos en el balance de energía y vamos a calcular el M punto, ¿sí? Como lo habíamos escrito antes, tenemos la densidad por el área por la velocidad de la entrada, va a ser igual a este producto, la densidad del área y la velocidad de la salida. Teníamos que calcular la velocidad de salida y el caudal másico del vapor, ¿sí? M1 y velocidad 2. Entonces, yo puedo suponer que la densidad de la entrada es igual a la salida. No, porque cambio de temperatura. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer unos cálculos. Tenemos vapor de agua, ¿sí? A una presión y temperatura a la entrada y a otros valores distintos de presión y temperatura a la salida. Bueno, entonces me dicen ustedes estos valores, ¿sí? Vamos a ver, porque tenemos que calcular ese M punto, ay, perdón, aquí necesitamos la densidad, tenemos estos datos de velocidad. Entonces vamos a averiguar el valor de la densidad, ¿sí? A la entrada y a la salida. ¿Qué era la densidad? La inversa de... ¿Y cómo calculo, cómo obtengo yo el valor del volumen específico? Yo a partir de esto lo puedo obtener, ¿no? Como ustedes ya han trabajado en las guías anteriores. ¿Se acuerdan? El volumen sobre la masa. No, para vapor de agua con presión y temperatura. Tratando el agua como un gas ideal. No. Ahí Macarena puso por el chat que con la tabla de... Con la tabla de vapor, muy bien. Así que bueno, a recuperar esa tabla de vapor de entre los apuntes, los espero. ¿La tienen a mano? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Interpolamos? Porque no está la temperatura de 300 grados centígrados. No está, Está la de bueno, 280 y se la las de doy. 320.
Se las doy muy bien, con que hayan encontrado eso está bueno. Se las paso así no pierden tiempo. A ver si puedo. El volumen específico es 0,1254 metros cúbicos por kilogramo, ¿sí? Entonces, la densidad va a ser 7,97. ¿Sí? En 2. Bueno, por ahora, a ver. Este sí lo pueden encontrar fácil, no hay que interpolar. ¿Y cómo sacaste la densidad? O sea, sé que es la inversa, pero no sé cómo calcularlo. No, pones 1 sobre este valor. Ah, está bien, gracias. ¿Sí? Si no, en la calculadora tienen, no sé qué calculadora tienen. Tienen un x a la menos 1, un botoncito, que es la inversa. ¿Sí? Aquí. Puede ser que sea De volumen. 2,434. Sí, muy bien. Genial. Entonces, aquí podemos despejar la velocidad 2. Perdón, ¿están usando la tabla de saturado o sobrecalentado? Sobrecalentado. Ah, Sobrecalentado. estoy en cualquier tabla. Porque ya te dice que es vapor de agua, ¿o no? Claro, vapor, además Sí, tiene sí, sí. los datos de presión y temperatura. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Y bueno, para el área, otra ayuda para el cálculo, el conducto de 0,2 metros de diámetro, podemos calcular el área como pi por radio al cuadrado. Uy. Puede ser que el área de la circunferencia 1 sea 0,031 metros cuadrados. Yo no la calculé porque lo puse directamente en el término para despejar en la ecuación. Así que a ver. Sí, a mí me dio eso. ¿Cuánto te había dado, Loa? 0,031 metros cuadrados. Sí. Bueno, esto se los dejo para que revisen el cálculo, así podemos seguir, ¿sí? Con el problema, porque es sencillo, es despejar. Claro, genial. Bueno, aquí tienen los resultados y seguimos con el balance.
nos falta calcular, bueno, ya habíamos calculado recién la velocidad 2 para calcular este delta, y vamos a calcular la parte de la entalpía, ¿sí? Seguimos con vapor de agua, con estos datos de presión y temperatura, y tenemos que buscar esos valores. ¿Cómo? Ahora estamos averiguando el trabajo entregado por la turbina, ¿no? Sí, estamos, a ver, esto ya lo teníamos, porque habían calculado velocidad 2 recién. Claro. Esto también lo acaban de calcular, queremos saber esto, y ahora vamos a buscar este término. ¿Sí? Ah, en las tablas también, ¿no? Exacto. Aquí tenemos vapor de agua. A ver si, como ya lo tienen ubicados los puntos, me dicen esos valores. Profe, ¿puedes poner un segundo la diapositiva anterior para ver cuánto da la velocidad? Gracias. Bueno, en H1 también tenían que interpolar, así que ahí les digo el resultado. Creo que tengo la... Ahí está. Ahí está. 3024,25. Muy bien. Ah, bueno, casi. Y el H2, bueno, aquí tienen los resultados de los dos términos, ¿sí? Y el resultado final, ¿sí? Genial, buenísimo. Bueno, el ejercicio 4, ahora no se lo voy a explicar porque pienso que ustedes lo pueden hacer. Así que se los voy a dejar que lo planteen y que tengan en cuenta, bueno, las entradas. Aquí tienen una cámara de mezcla entre agua líquida y por una segunda entrada, vapor de agua. ¿Sí? Y sale una O sea, hay sola. dos entradas. Muy Ah, bien, muy bien. Eso era lo que, claro. a lo que quería ir. Sí. Entonces, cuando planteen los balances, van a tener en cuenta eso. ¿Sí? Ay, aquí está saliendo un viento terrible. Bueno, eh, van a tener en cuenta para plantear los balances. Bueno, ahí escucharon. La puerta. Las entradas y las salidas, ¿sí? Y también tener en cuenta que entra agua líquida y vapor de agua. Para Claro, las propiedades. vamos a manejar dos tablas. Claro. Exacto, muy bien. Para calcular las propiedades, ¿sí? La entalpía. Entonces, bueno, de la forma que veníamos resolviendo, yo pienso que lo pueden calcular. Además, tienen que calcular no el valor de M1 ni de M2 por separado, sino la relación. O sea que cuando despejen, cuando planteen esos balances, van a despejar M1 sobre M2. ¿Sí? Bueno. Está bien. Yo después se los paso o lo vemos la clase que viene, por sus dudas, porque igual lo hay mantener. Está armado, pero pienso que lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, vamos a ver el problema 5. Tenemos que el proceso... Ay, chicos, ¿me esperan un momento?
Sí, sí, dale, profe. Gracias. Listo, gracias. Bueno. Tenemos el proceso de condensación de una corriente de vapor de agua que entra a hacer un bar con título 0,95 y sale del condensador a la misma presión, pero como líquido saturado, tiene lugar con agua de refrigeración a 1 atmósfera, a 20 grados y 1 atmósfera. Y este agua sale a 35 grados Celsius sin cambio de presión. El condensador está aislado y se pueden despreciar los términos de energía cinética y potencial. Y la operación ocurre en estado estacionario. Tenemos que calcular la relación de caudales entre el agua de refrigeración y de vapor condensado, o sea, ml sobre mb o mb sobre ml. Y el calor transferido entre ambas corrientes. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un esquema de este equipo. Puede ser así. Tenemos una entrada de agua de refrigeración y una entrada, aquí muchos tubos, como les había mostrado el profe. Y va a entrar el vapor que sale como condensado, ¿sí? El vapor, al entrar en contacto con la superficie de estos tubos, por los cuales está pasando el agua de refrigeración, se va a condensar. ¿Eso se entiende? ¿Lo ven? ¿Lo comprenden? ¿Cómo? O sea, tienen un equipo que tiene tubos por dentro, ¿sí? Una carcasa y adentro hay tubos. Por esos tubos, por adentro de los tubos, está circulando agua, ¿sí? Y en este caso, ese agua está a 20 grados. No. Y nosotros queremos condensar un vapor. Este vapor va a entrar, pero no se va a mezclar con el agua de refrigeración que está dentro de los tubos, sino que, Claro. claro, se va a condensar cuando entre en contacto con esos tubos que están a una menor temperatura. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces queremos saber la relación de caudales entre el caudal de este agua y el caudal del condensado. Y el calor que se transfiere entre ambas corrientes. Para simplificar, bueno, aquí les mostramos un esquema de doble tubo, de un equipo doble tubo, un intercambiador doble tubo, ¿sí? Por aquí iría el agua de refrigeración y el vapor, y aquí está puesto como contracorriente y cocorriente. Esto sería en el caso si tuviéramos una circulación de otro líquido, pero en el caso del vapor, esto después lo van a ver, que si el fluido es vapor, esto no importa, ¿sí? Si la circulación del fluido. Aquí tenemos, si ustedes ven este equipo de frente, tenemos la sección transversal, ¿sí? Bueno, sería que por aquí por el rojo se condensa el vapor y por el azul circula el agua. ¿Sí? Esto lo vamos a ver porque tenemos que definir los volúmenes de control para hacer los cálculos. Bueno, entonces
vamos a calcular la relación, primero el ítem A, la relación de caudales. Tenemos la entrada y salida, bueno, la entrada del vapor, salida del condensado, y la entrada y salida del agua. Ahí definimos el volumen de control porque queremos saber esta relación de caudales. Y vamos a tener en cuenta las consideraciones para el balance de energía. En el estado estacionario tenemos, por un lado, ¿sí? Tenemos entrada de vapor y entrada de agua, salida de condensado. ¿Sí? Tenemos que la masa del vapor a la entrada, le vamos a llamar a la salida también la masa de vapor a la salida. ¿Sí? Y la masa del agua, ml, lo llamamos, a la entrada, es igual a ml a la salida. Y en este caso la masa del vapor a la sal sería el condensado. O sea, igual está en estado líquido o no. Claro, Sí. genial. Sí. Sí. Esto para, o sea, para que no nos confundamos, ¿sí? Pero es condensado. Para no mezclar L aquí, ¿sí? Claro, sí, sí, perfecto. Bueno, también dice que el equipo está aislado, entonces no hay transferencia de calor al exterior y tampoco hay transferencia de trabajo. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo nos damos cuenta que no hay transferencia de trabajo? Claro. ¿Tiene que haber un eje o no? Para que haya trabajo. Vieron que recién les expliqué lo del trabajo de flujo y todo lo que no es trabajo de flujo. Que Sí. había puesto el WS'. Aquí sería SWS' porque no hay un trabajo de eje, pero sí está circulando el fluido, que es el término que se considera la entalpía, el trabajo de flujo. ¿Sí? El P por V a, P por A. ¿Sí? No hay el trabajo de eje. Ah, claro, el trabajo del flujo está considerado en la entalpía. Claro, ustedes Claro, después genial. cuando estudien repasen el planteo de los balances y ahí está considerado, ¿sí? Lo que hace circular al fluido. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces sí hay trabajo de flujo, el que no hay es el de eje. Claro, pero aquí el W del balance es principalmente el de eje. Ah, listo, está bien. Son los términos de trabajo que no son trabajos de flujo en el balance. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Entonces, aquí tenemos el balance. Con la sumatoria, ¿sí? De los M sub I, con los términos de entalpía, energía cinética y potencial, a la salida, ahí me pongo el puntero, menos lo mismo a la entrada. Profe, ¿Cuál yo se ve la flechita, profe? lo veo cortado a la imagen. Ahí lo ves cortado. No, yo la veo bien, creo. Sí, sí, Está lo raro. veo bien, digo. Ah, bueno, en la veo otra- ahora qué hago. Bueno, seguimos con la otra que igual lo tienes, ¿eh? Aquí. Ahí lo ves mejor. Sí, sí, ahí se ve. ¿Sí? Entonces, los flujos básicos por los términos a la salida y a la entrada. Se simplifica todo esto por las consideraciones que hemos hecho recién, ¿sí? ¿Y qué nos queda? Solo la parte de entalpía y el flujo máximo. Perdón, profe, no me queda claro por qué por las consideraciones cancelamos la velocidad. Porque aquí dice, se pueden despreciar los términos de energía cinética y potencial. Ah. Nosotros,
Cuando leemos el problema y planteamos todo lo que hemos hecho recién, ¿sí? Definimos el volumen de control, hacemos el esquema del sistema, bueno, las consideraciones, y bueno, después, aquí también les tendría que haber anotado esto, que se pueden despreciar estos términos, ¿sí? Bueno, de todas formas, si me acuerdo, después lo leí y bueno, tuve en cuenta el enunciado y lo cual es bueno recordar que en el parcial, aunque suene lógico, por ahí, por los nervios, se les escapa algún dato que está en el enunciado. Así que bueno, lo mejor es leerlo varias veces y anotar bien los datos, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, entonces habíamos hecho esto, Q y W, estos dos términos de energía cinética y potencial. Nos queda esto. Entonces, teníamos el vapor y el agua, ¿sí? La masa del vapor por la entalpía del vapor a la salida, más la masa del líquido por la entalpía del líquido a la salida, y lo mismo a la entrada, ¿sí? Esto es esto, y esto es esto, ¿sí? Claro. Si agrupo convenientemente los términos del vapor y los términos del líquido, me queda esto. Ustedes después, cuando estudian, hagan todos los términos así, ejercitan, ¿sí? Y ven si por ahí me he equivocado escribiendo esto. Y me avisan. Bueno, ¿qué me queda para escribir los deltas? La masa del vapor por el delta H del vapor más la masa del líquido delta H del líquido, ¿sí? Igual a 0. Entonces, yo tengo datos para saber los valores de la entalpía, ¿sí? Para calcular este delta H, ¿sí? Que es la entalpía de la salida menos la entalpía de la entrada. Tengo los datos, ¿no? Tengo agua que entra. Ay, no, perdón que no leo. No voy a saber. Cuando, digamos, Va por cuando trabajamos con el agua condensada, usamos la tabla de líquido-vapor, digamos, de agua condensada, porque, sí, o como, líquido claro, saturado. genial. Claro, la de líquido saturado sería. Saturado. ¿Sí? Aquí estamos con el término de vapor. 0,1 bar. No, aquí está bien. A ver. Esperen que les digo. A la salida. Sí. ¿Ya te da el título ahí? Claro. A la entrada dice que entra a 0,1 bar con título de 0,95. Ah, claro, claro. Qué bueno. Y sale a la misma presión, a 0,1, pero como líquido saturado. ¿Sí? Entonces, perdón, ¿cuál es la tabla que tenemos que usar en este caso? Aquí, si tienen título, bueno, esa pregunta, ¿qué tabla van a usar? ¿Se acuerdan de la campana? La de líquido vapor. Sí, sí. Ah, ahí. Y además, bueno, tienen que calcular
con este título, la entalpía. ¿Sí? A ver. Uy, aquí está. ¿Recuerdan cómo se calculaba el título? ¿Y cómo calculaban una entalpía de un vapor con título? Era la entalpía total menos la entalpía del líquido saturado sobre la del gas menos la del líquido de nuevo. Muy Digamos, bien, para molar. muy Sí. bien. Sí, entonces ahí van a despejar el valor de la entalpía. ¿Sí? Claro. Muy bien. Y a ver, les doy unos minutos, así lo calculan. Tengo una pregunta, profe, igual, porque me perdí ahí que hiciste factor común, ¿o no? Y agrupaste todo. Sí, a ver. ¿A dónde? ¿En qué línea? Para ir, digamos, del tercera a la cuarta línea. ¿De aquí para aquí? Claro, sí. Sí, es el factor común, masa de vapor, por Claro, claro, claro. el delta H, del vapor es H del vapor a la salida menos H del vapor a la entrada. ¿Sí? Claro, y el líquido lo calculamos como lo pasamos para el otro lado. Claro, Sí. ya está, ya me cerró. Este pasa por aquí. Como es líquido, ¿se acuerdan lo que les contó Edith, lo que les explicó con cómo se calcula la entalpía del líquido? Es un C. La capacidad calorífica, ¿o no? Muy bien. C por delta T. Claro, claro, y no había diferencia ahí si era a presión constante o volumen constante porque era un líquido. Claro, ya me acordé. Y la entalpía y que tenemos esa B minúscula significa que es a volumen constante No, o es del es vapor. molar. Ah, qué tonta. Son Claro, y esa es la que tenemos que despejar con el dato del título. Sí, Esa es la total, digamos. Listo, ya está, ya me cerró todo. Gracias. buenísimo. Les pongo, ¿cómo van con la entalpía? Em, la primera, la de la entalpía del vapor cuando está, digamos, líquido saturado, esa se saca directamente de la tabla, no con título ni nada, porque igual está saturado. Claro, Líquido bien. saturado.
La del título me quedó 2.464,99. A ver. 2000. 464. Muy bien. Muy bien. La otra que saqué de tabla es 2.584,7. Muy bien, chicas. El C del agua. ¿Salió? Yo estoy un poco perdida. Ah, o sea, digamos, yo uso en el segundo término de la entropía del vapor, cuando digamos está en vapor con título de 0,95. En realidad yo eso lo tengo que multiplicar por la entropía que ya me hice, ¿no? Porque no hay en la tabla del vapor sobrecalentado la entropía del líquido y la entropía del gas. Pues yo no entiendo de algo. Sí, ¿Se en entiende? la tabla de líquido saturado, de líquido vapor. Porque vos si tienes un título, no tienes vapor sobrecalentado. Ah, es verdad, claro, es verdad, es verdad. Y ahí Tienes en razón, esa sí. tabla tienes las dos entalpías. Claro, claro, o sea, se saca del mismo lugar que la anterior, en realidad, que la del líquido saturado. Es la misma, porque la presión no cambia tampoco. Buenísimo. ¿Cómo sacamos la C? Tengo de pensar eso hace un montón. Sí, recién les pregunté si lo sabían. Es un valor, es un dato. Es 4,18. Ah, es la capacidad calorífica del agua. Listo, listo, ya está. Sí. Bueno, ¿le salió el resultado de la guía?
Da 36 esa relación. Otra vez están calculando. No me dio, pero ahora vuelvo a revisar. El delta T del agua. 15, ¿no? 15. Ah, Ahí en el denominador, cuando pones 4,18, ya es, digamos, todo el denominador multiplicado, ¿no? No es esa la No, no, capacidad de no. calificar el agua. Es la capacidad. Claro. Tienen que calcular el delta T aparte. Ah, Es 35 menos 20. ¿Sí? ¿Se ubican? sí, me perdí, que encima Ari lo acaba de preguntar, pero justo estaba anotando. ¿De dónde sale el dato de la capacidad calorífica? Ese dato no está aquí en el problema, pero bueno, más adelante lo van a usar muy seguido y ya se lo van a aprender de memoria. Ah, está bien, está bien. Sí. Igual lo pueden buscar por internet. me da menos 80,5. No, pará, a mí me da menos 1,92. Bueno, Ah, y a mí me da igual que a Coti. a ver. A ver qué reviso. Menos. Ah, no. A ver, esperen. Esto no es. Ahí me dio menos 1,90. Esto no es este valor. Es la del líquido. ¿Sí? Esto. L. Sí. Este valor corresponde a la entalpía del vapor. ¿Sí? Pero la del líquido saturado a 0 bar, a ver si revisan las tablas y si están de acuerdo conmigo. Líquido saturado a 0 bar. ¿191,83? O Sí. ¿Sí? Ahí está. Supongo que... Ay, ¿en qué tabla está eso? me fijé en la tabla de líquido vapor saturado y entré por presión. Sí, y este... A ver. Es... ¿Cuánto es este valor? Sí, sí, estaba bien. 24, 64. La compañera que preguntaba cómo sacó este valor, ¿quién era? Yo. Jazmín. Jazmín, vos Realmente. tienes el vapor que entra a 0 bar con título 0,95 y sale también a 0 bar como líquido saturado. Entonces, la entalpía a la salida, como líquido saturado, tienes que ir a buscar ese valor para 0 bar, para la presión 0 bar, que es el dato. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, es que no lo encontraba en la tabla. En la tabla de presiones, porque viste que tienes para entrar por temperatura o por presión. ¿Sí?
¿Lo ubicas? No, pero no importa, si no después estoy buscando. En las tablas del agua, bueno, el título dice propiedades del agua saturada, las que venían usando en la guía anterior. ¿Sí? Sí, sí. Pero, Fran, Sí. ¿viste ay Dios, el dato de 2464? Lo teníamos que calcular también, ¿no? Entrando con 0,1 bar en la misma tabla. Sí, con esto. La entalpía, porque vos tienes que el título. Ay, Sí, pero digo, es 191,83 más el título, y entre paréntesis es 2392,8 menos 191,83, ¿no? para. No, es 2584,7, porque vos viste lambda de vaporización. Tienes que agarrar, tomar el valor del vapor saturado. Sí, sí, está agarrando el valor del medio en vez de agarrar el del vapor, por eso. Bueno, ya estamos todos cansados, se los dejo para que lo mediten. Y lo vemos la próxima clase con sus dudas, y vamos a terminar la otra parte del problema y los otros dos problemas que quedan. Y traten de hacer el problema 4. Tienen los Dale, resultados buenísimo. ahí, ¿sí? Perfecto. Bueno. Gracias.